Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día jueves 14 de mayo en la sexta semana del tiempo de Pascua, ciclo litúrgico A. Celebramos a San Matías, apóstol. Bueno, San Matías es el apóstol que eligieron los 11 apóstoles después de Judas Iscariote, que se suicidó. Entonces aquí podemos ver también cómo eh, se eligió el ministerio de Judas, ¿no? Que dejó al morir, al suicidarse. Y este es un ejemplo de la sucesión. Tenía que llenarse, ¿no? Este puesto. Y cayó en San Matías. Evangelizó lo que ahora es el centro de Turquía, ¿no? Capadocia. Bueno, tenemos también entonces, acorde con la celebración de San Matías, el pasaje en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se narra eh, la escogencia, ¿no? Y la elección de San Matías en lugar de Judas Iscariote. Y también en el Evangelio veremos cómo el Señor Jesús explica que quien quiere permanecer en Él, en su amor, tiene que obedecer sus mandamientos. Y el más importante, ¿no? El mandamiento del amor, la nueva ley. Muy bien, vamos a la primera lectura. Continuamos con los Hechos de los Apóstoles, precisamente el pasaje que describe la elección de San Matías como apóstol en reemplazo de Judas Iscariote. Tenemos el capítulo 1, versículos del 15 al 17 y del 20 al 26. Bueno, nos dice entonces el libro de los Hechos de los Apóstoles. Uno de aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos y dijo, había reunidas unas 120 personas. Hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo, por boca de David, había predicho en la Escritura acerca de Judas, que hizo de guía a los que arrestaron a Jesús. Era uno de nuestro grupo y compartía el mismo ministerio. Bueno, aquí es importante observar que si bien este puesto o este ministerio era el de Judas, tenía que llenarse, ¿no? Tenía que buscarse quién lo sucediera, o sea, el reemplazo, porque eran 12 apóstoles, ¿no? Y el número es importante, porque representaba las 12 tribus de Dios, ¿no? Del pueblo primero de Israel, las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, incluso antes de Pentecostés, aquí lo importante es lo que va a hacer Pedro, ¿no? Un pescador iletrado, sin educación, pero ya tiene el Espíritu Santo, ¿no? Como lo había dado el Señor eh, en la resurrección. Bueno, dice, continúa San Pedro. En el libro de los Salmos está escrito que su morada quede desierta y que nadie habite en ella, y también que su cargo lo ocupe otro. Bueno, aquí San Pedro cita dos
salmos, ¿no? El Salmo 69 y el Salmo 109. Y en ellos está prácticamente, según su interpretación, ¿no?, lo que predijo el rey David, ¿no?, al escribir, porque él es el autor de estos salmos, Salmo 69 y Salmo 109. Entonces, él ha extraído estos dos versículos, que su morada quede desierta y que nadie habite en ella. Y el otro versículo del Salmo 109, ¿no?, que su cargo lo ocupe otro. O sea, hay que llenar ese cargo. Hace falta, por tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesucristo. Uno de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de su ascensión. Bueno, aquí otro dato importantísimo, ¿no? San Pedro pone el requisito para este nombramiento, para esta elección del que va a llenar, ¿no?, el puesto que dejó Judas al ahorcarse, ¿no? Entonces, esto es importante porque esto es una evidencia de la autoridad y de la sabiduría, ¿no?, que está manifestando aquí, al justificar escriturísticamente, ¿no?, a través de 2 salmos. Y ahora poniendo el requisito para que el que vaya a ser nombrado sea lo mejor. Propusieron 2 nombres: José, apellidado Barsabá, de sobrenombre Justo, y Matías, y rezaron así: Señor, tú que penetras el corazón de todos, muéstranos a cuál de los 2 has elegido para que en este ministerio apostólico ocupe el puesto que dejó Judas para marcharse al suyo propio. Bueno, también es interesante, ¿no? Eh, es la oración de este cuerpo apostólico, ¿no?, que pide, ¿no?, la ayuda, la iluminación, el Espíritu Santo, ¿no?, para que eh, la elección sea la mejor. Y está entre 2 personas, ¿no?, entre Barsabás y Matías. Y echaron suertes y le tocó a Matías y lo asociaron a los 11 apóstoles. Bueno, esta era la forma antigua del Antiguo Testamento en el que se decidía, ¿no? Echaban suertes. O sea, habría más de una forma, ¿no? Podría ser, se les daba unos 2 varitas, una más larga y otra más corta, ¿no?, aleatoriamente, y luego la escogían, y el que la eh, tenía, ¿no?, la de mayor dimensión, entonces ese era el elegido, ¿no? Pero todo era a través de la oración. Bueno, entonces aquí ya queda Matías como parte de los 12, ¿no?, para completar el número 12 de los apóstoles. Bueno, vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 112, cuyo responso es: el Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. Bueno, este salmo es importante porque este salmo integra lo que se conoce el Jalel, que es el cuerpo del aleluya, ¿no? Por eso es Jalel, aleluya, que es
alabad al Señor o alaben al Señor. Y empieza con el 112 o 113 en la versión de la Vulgata, va hasta el 117 o 118, ¿no? Son los 6 salmos principalmente aleluyáticos que hacían parte del canto en la liturgia judía, ¿no? Cuando en el templo, especialmente en las fiestas, ¿no? En la Pascua principalmente, ¿no? Se cantaba y se presidía la liturgia. Bueno, nos dice el salmista, alaben siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Sabemos por el mismo uso del término, ¿no? Es un salmo de alabanza y de acción de gracias. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Bueno, es un también salmo eh, de tipo mesiánico, ¿no? Porque incluye a todos, ¿no? A todas las, eh, a todas las personas, los pueblos, ¿no? Si el Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre todos los cielos. O sea, a nivel universalista, o sea, mesiánico. Bueno, y continuamos con el Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 9 al 17. Bueno, este es el famoso capítulo de la vid verdadera, ¿no? Sí. Inicia con esta parábola del yo soy la vid verdadera. Bueno, aquí empezamos desde el versículo 9 al 17. Pero es importante, ¿no? Porque al comenzar el capítulo y al explicar o al eh, introducir la parábola de la vid, ¿no? Lo importante es, ustedes son los sarmientos, ¿no? Si permanecen en mí, tienen vida, como en la vid, ¿no? Como en el árbol. La savia que nutre a las ramas, ¿no? eh, les da vida, pero siempre y cuando hagan parte del árbol, ¿no? Y no se desgajen, no se sequen, porque si se secan, se caen. Y lo que toca es quemarlas, él va a decir así, ¿no? O podarlas. Bueno, entonces empezamos desde el versículo 9. Dice San Juan, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Bueno, aquí el término importante es permanecer en el amor. ¿Y cómo se permanece en el amor? Según el Señor Jesús, es si guardan mis mandamientos. Y guardar los mandamientos es cumplirlos. ¿Y a qué mandamiento se refiere? A la ley del amor, ¿no? Al mandamiento nuevo que resume todos los de la antigua ley. El mandamiento del amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo
como a uno mismo, dice, ¿no? Bueno, y continúa. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Bueno, aquí hay un par de observaciones que hacer, ¿no? Eh, él nos da a conocer su mandamiento. ¿No? Dice mi mandamiento, que es el nuevo mandamiento, que es la nueva ley, ¿no? Que es la ley del amor, que resume a toda la antigua ley, con sus 613 prescripciones. Acá es amar, ¿no? Y este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Y ahí está el amor a Dios, ¿no? Porque Dios está en cada uno. ¿No? Al ser el Señor Jesús y todos miembros de su cuerpo, ¿no? Todos los miembros son parte de su cuerpo. Y seríamos de Él, ¿no? Estaríamos en Él. Bueno, y la otra observación es, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Porque si no, pues no seríamos amigos, ¿no? Y eso está muy relacionado con lo anterior, ¿no? Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Y acá nos dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y ya sabemos que nos manda, ¿no? Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Y continúa, ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a conocer. Bueno, en el Antiguo Testamento se llamaban siervos, ¿no? Por ejemplo, los profetas, especialmente. Eh, ¿Y qué más? El siervo doliente, ¿no? El siervo doliente que es Cristo, que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, ¿no? Lo hemos visto capítulos 42, 49, 50 y 53. Está prefigurado, ¿no? Como el siervo doliente. Pero él dice, ya no los llamo siervos, sino amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. O sea, Jesucristo revela al Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto y su fruto dure, o sea, permanente, ¿no? Como en otras versiones. Y su fruto sea permanente, o sea, que dure, que no se acabe, ¿no? O sea, estamos hablando de algo espiritual. El permanecer en Cristo, como en la vid, como las ramas o los sarmientos pegados, unidos a la vid, es lo que garantiza que podamos dar fruto, ¿no? Y fruto es una vida llena de obras, ¿no? Obras de amor. Lo que en la vid son las uvas. Las ramas, los sarmientos se llenan de frutos, de uvas, ¿no? Para la vid, para el vino. Acá, para que den fruto y su fruto sea permanente. El estar unidos a Él para hacer obras de caridad, ¿no? Por el Espíritu Santo, que ha sido derramado en nuestros corazones. Bueno,
de modo que lo que pidan al Padre en mi nombre, se lo dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. O sea, nos insiste, ¿no? Por tercera vez. Esto les mando, es un mandamiento, es mi mandamiento. Que se amen unos a otros. El mandamiento del amor es lo que nos pide Jesucristo, ¿no? Para permanecer en Él y dar mucho fruto. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.